Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design y a un nuevo episodio de Yo Reciclo. En el vídeo de hoy vamos a hacer estas dos cositas de Navidad tan monas. En el primero de nuestros proyectos vamos a dar una segunda vida a nuestros tarros de cristal. Vamos a transformarlo en un bonito alfiletero y en su interior podemos guardar cositas de costura. El segundo proyecto es un complemento ideal para nuestro alfiletero. Un librito guardagujas, unas hojitas de fieltro donde poder archivar y clasificar nuestras agujas. A mí me parece ideal este conjunto de Navidad. ¿Y a vosotras? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos la tela protagonista, que es con la que vamos a hacer la bolita del tarro, una rayita para hacer el palito de caramelo, un poquito de lino para hacer el gingerbread man, papel de aplique, unas cintas decorativas que pueden ser con motivos de navideños o lisas, un poquito de cuerdecita, cartoncito para hacer lo que es la etiqueta. Necesitaríamos tinta y sellos, que eso es opcional, lo podemos hacer también bordadito para hacer lo que es el letrerito de Merry Christmas, lápiz, un boli de fricción, un poquito de cuerdecita para hacer lo que es el lacito del ginger, guata para rellenar lo que es la bolita de lo que es el alfiletero, un tarrito de cristal, pistola de silicona y por último y lo más importante serían los patrones. Yo tengo aquí los prototipos que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego, es opcional también, necesitaríamos lo que es el maquillaje para pintar la carita del ginger, que lo tenéis también en la página web. Y con todo esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser un círculo con un compás. De todas maneras vas a tener los patrones, por si quisieras hacerlo más grande, simplemente un círculo. Y vamos a marcar lo que es la tela con ayuda de unos alfileres. Muy bien. Luego lo que vamos a hacer a continuación va a ser, vamos a pasar como un hilván dentro fuera, de manera que luego lo vamos a fruncir y va a quedar como una pelotita llena de guata. Cogemos el hilo doble, le hacemos un nudito. Cuando empecemos, en el primer punto, le vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya cuando lo vayamos frunciendo. Lo vamos a rellenar haciendo fuerza en los laterales para que no se nos quede hueco lo que es el lateral. Hay que ir tanteando cómo queremos que quede. Se va probando un poquito en el bote. ¿Ves? Más o menos el diámetro estaría bien. Lo único que tengo que hacer ahora es rellenarlo un poquito más. Así lo vamos a dejar. Ahora ya sí. Lo vamos a apretar y seguimos rellenando ya tranquilamente. Bueno, mientras que va calentando la pistola de silicona para pegar el tarrito aquí, lo vamos a reservar y vamos a seguir haciendo el resto de las piezas. Bueno, cogemos el papel de aplique y vamos a hacer lo que es el palito de caramelo. El palito, en realidad, como yo lo quiero que mire para allá, pues yo lo voy a calcar de esta forma, con lápiz. A calcar o a dibujar por encima. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortar las piezas, pero las vamos a recortar un poquito más grandes. Me refiero que no vamos a cortar la figura todavía del muñequito, se cortará una vez pegada. Entonces, ahora nos vamos a ir a la plancha y vamos a cortar y vamos a pegar, el palito, pero lo vamos a hacer con idea de que se vea torcidito. ¿Veis? Para que os hagáis una idea, mira, voy a coger el palito, lo que es el patrón, y yo quiero que las líneas se queden pues como si fuera un palito de caramelo y se queden como así, como retorciditas. Lo voy a poner un poquito torcido, un poquito así. Lo voy a pegar así, de esta forma, ¿vale? Lo voy a coger con un alfiler y me voy a ir a
a la planchita. Con el muñeco de jengibre pues da lo mismo, porque en realidad... Y me voy a ir a la planchita también. Vamos a planchar ambas piezas y las vamos a recortar. Ya lo tenemos pegadito y ahora llega el momento de recortar. ¿Veis? ¡Qué cookie! Y ahora vamos a recortar el muñeco de jengibre. Muy bien, pues ya tenemos también el muñeco. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser marcarle lo que es la crucecita. O sea, aquí digamos que va a venir el lazo. Mira, lo voy a dibujar, como esto luego se borra. Ahí vamos a poner un lacito, ¿vale? Y más o menos a esta altura vamos a dibujar las cruces, más o menos. Ahí. Más o menos. Ahí calculo yo que va. Entonces vamos a coser estas cruces, que ahora lo que podemos hacer ya es quitarle al muñeco de jengibre lo que es el papel de atrás, para que estemos más cómodos a la hora de manipular y bordar y coser y eso. Entonces vamos a hacer las crucecitas. Y ahora vamos a hacer el lacito de arriba, ese que va ahí. Vamos a coger la cuerdecita rayadita, esta, y vamos a hacer un lacito chiquitín. Le vamos a dar un puntito al lacito. Ya tendríamos lo que es el ginger prácticamente. Vamos a hacer un intermedio y vamos a pegar lo que es la tapa. Vamos a poner a todo el contorno un cordoncito de silicona. Y vamos a buscar el centro también en la bolita. Y una vez que esté, vamos a hacer fuerza hasta que pegue. Hay que comprobar que está por aquí bien pegadito. Y ahora vamos a hacer lo de la cinta. Al final he decidido poner esta. Entonces vamos a pegar lo que es la piconela por aquí, por lo que es el filito de la cinta. Con mucho cuidado, porque yo quiero que se vea como la mitad. Ya lo tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en el bote. Como siempre se sale cola, pues yo lo que hago es buscar donde hay un pequeño fallo. Pues a lo mejor aquí hace un poquito más de bomba, ¿no? Y esa parte, digamos que empiezo por ahí. Vamos a empezar por ahí, un pequeño cuadradito, y ahí empezamos. Vamos haciendo lo que es el contorno de la onda y un poquito aquí, para que agarre arriba y abajo. Bueno, ya tendríamos terminado lo que es el alfiletero. Lo vamos a reservar y ahora vamos a seguir con nuestro muñeco de jengibre. Ya podemos quitar la pistola de silicona. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es, como ya le hemos hecho todos los pespuntitos aquí, ya le podemos poner lo que es la parte de atrás. Pero antes vamos a cortar un poquito de cordón, un poquito de cuerda. Bueno, vamos a meterle un poco más para que no se nos escape. Un cachito así, para cada cosita. Esta es la cuerdecita que va a hacer que luego podamos agarrar al bote el muñequito. Entonces más o menos así, calculo yo, para que quede bien pegadito por medio y que no se nos salga, una cosita así. Le vamos a poner un alfiler y lo vamos a preparar para llevar a la plancha. Pues intentar que nos quede centradito en la cabeza. Así.
y así. Y ahora se irán las marcas que habíamos hecho del boli. El palito lo mismo, tenemos que quitar el papel, así, y ahora tenemos que cortar un cachito, como queremos que quede torcidito, pues tenemos que ponerlo igual entonces. Vamos a pegarlo de esta forma, entonces, y aquí queda torcidito también, sí, vale. Metemos la cuerdecita por en medio del palo, del palito de caramelo, quiero decir. Y la vamos a subir ahí, como dejándole un ojalito para colgarlo luego. Lo vamos a coger así un poquito y nos vamos a ir a la plancha a planchar también el palo. Aseguraros de que cuando lo planchemos quede dentro el cordoncito, ¿vale? Vamos a planchar estas dos figuras y ahora volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es recortar. Esto, como está pegadito, no es necesario coser, simplemente se va a quedar pegadito. Al tener el papel de aplique entre medias, se va a quedar hecho un bloque. Ahora vamos a pintar a la muñeca. Bueno, al muñeco en este caso. Primero que vamos a pintar es los coloretes. Bueno, ya tiene rubor el muñequito. Y ahora vamos a hacerle los ojitos. Que los ojitos yo los marco primero con boli. Más o menos, yo creo que va a ser una cosita así. Más o menos así se los voy a poner. Con el este vamos a hacer el ojito. Con el buril. Ya tenemos el muñequito pintado y con los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es la etiquetita en la que vamos a poner Merry Christmas. Vamos a pintar esta y vamos a recortarla a la medida de la muestra que hemos hecho. Ya tendríamos la etiquetita y ahora sería el momento de hacer toda la composición. Vamos a montar el tarro ya en su sitio y ahora vamos a pasar una cuerdecita por esta hendidura que tiene aquí el tarro. Este y todos los tarros tienen ahí como una hendidura. Y vamos ahora a pasar las cositas por aquí. Vamos a calcular un poco el lazo, una lazada bonita. Yo calculo que una cosita así puede estar bien. Y ahora, a partir de aquí, vamos a poner la etiqueta primero. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, lo primero, el patrón, que lo tendréis gratis para descargar en descripción. Este es mi prototipo, luego lo escanearemos y lo sacaremos como corresponde. Necesitamos la pieza que nos hará de portada, que es una pieza de lino, la pieza interior que vamos a poner el mismo lunar para que nos haga juego con nuestro precioso bote, y luego retalitos de colores rojos, verdes para el pino, como para el regalito, un poquito de tonalidad navideña. Luego necesitaríamos un poquito de guata de algodón, un poquito de fieltro blanco, papel de aplique para hacer todo el tema de las aplicaciones, un poquito de cuerdecita así rayadita para hacer algún detallito. Esto también es opcional, que son los sellos para poner Noel, si queremos ponerlo. También es opcional, lo podemos bordar. Y necesitaríamos, por último, un botoncito chiquitín, así de pequeñito, que nos hará de tirador en lo que es la puertecita del librito. Bueno, y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a sacar lo que es la estructura de la casita, que la vamos a hacer de lino. Entonces vamos a poner el patrón y sobre el patrón vamos a hacer lo que es
Vamos a marcar todo el contorno dándole un margen de costura. Tenemos que saber cuál es la proporción de la casita antes de empezar a hacer las aplicaciones. Luego habrá que volver a marcarlo una vez que lo vayamos a coser por dentro, pero de momento vamos a delimitar la zona en la que vamos a trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo a 1 centímetro aproximadamente de costura, 1 centímetro, 8 milímetros. Bueno, ya tendríamos lo que es la casita. Este sería el canto del lateral y esta es la parte interior que la vamos a reservar. De momento no vamos a trabajar en ella. Y ahora vamos a coger lo que es el papel de aplique y vamos a hacer todo lo que son las aplicaciones. Como os he explicado en muchos vídeos de cuando utilizamos la técnica del papel de aplique, lo hacemos siempre con el efecto espejo. Quiero decir, si yo quiero que la casa, el librito me abra en este sentido y las aplicaciones me queden en este sentido, o sea, el pino en este lado, la puerta en este lado y el tejadito de nieve pues conforme está, ¿vale? Entonces lo voy a tener que pintar de este lado para que luego me quede el efecto espejo, ¿vale? Entonces vamos a pintar lo que es el pino y el tejadito con el efecto espejo. Lo que es la puerta sería igual de un lado que otro y lo que es el regalito exactamente igual también. Entonces vamos a empezar haciendo estas figuras. Las vamos a dibujar con lápiz. Con este no lo podemos marcar, que se deshace. Vamos a marcarlo con lápiz. Entonces, como siempre os cuento, hay que marcarlo un poquito más grande que lo que es en realidad la aplicación. Y una vez que esté pegado, entonces ya se recorta al filito. Vale, esta sería la figura donde tiene que quedar, entonces la marcamos también en el lateral de aquí, de este lado. Ahí tiene que quedar al filo. Sin embargo, en este lado va a salir un poquito, porque acordaros que le hemos dado 1 centímetro de costura al contorno, entonces más o menos lo vamos a sacar 1 centímetro aproximadamente. Bueno, más o menos lo voy a marcar así, que en realidad yo voy a hacer así, ¿vale? Incluso un poco más grande, pero por tener un poco la idea de lo que vamos a hacer. Este lo vamos a pegar en el fieltro. Este iría pegadito aquí. Entonces, como lo vamos a llevar a la plancha, lo cogemos y lo dejamos reservado. Ahora vamos a hacer lo que es el pinito. El pinito, que voy a cortar un trocito para ir más cómoda. Así. Vamos a marcar el pino. Lo que os contaba, vamos a bajarnos un poquito de aquí abajo respecto al patrón y vamos a dibujar el pinito. Ahí. Y como este sí que tiene que ir por el canto, porque ahí justamente dobla, le vamos a hacer una marca justo del canto. Y a toda esta superficie le vamos a poner la tela, que yo en mi caso lo voy a poner en marmoleado verde. Hacemos lo mismo, le ponemos un alfilerito y lo vamos a reservar para llevarlo a la plancha. Ya tenemos también el pino. Ahora vamos a hacer las figuras de adelante, que sería la puerta y el regalito. Bueno, yo he traído aquí varios colores y ahora tenemos que decidir cómo ponerlo. Suponiendo que este sea el pino, quedaría chula la puerta a lo mejor en rojo liso o incluso en una rayita. Pero yo creo que me voy a decantar por el rojo liso. Entonces vamos a dibujar con el papel de aplique también la puerta. Acordaros de dejarle un poquito más abajo. Lo ponemos aquí y lo dejamos reservadito para llevar a la plancha. Ya tenemos la puerta. Y ahora el regalito, pues lo podemos poner o en esta. Es que daros cuenta, tan chiquitín. Lo voy a poner de esta, que es como más llamativo. Vale, hacemos lo mismo, hacemos un cuadradito de nada, ya ves, es nada. Lo que sí, hay que bajarse un poquito para que lo coja luego el pespunte de contorno.
Ese sería el regalito, que lo vamos a reservar también aquí para llevar a la plancha. Vamos a planchar las piezas, recortamos y vamos aplicando. Bueno, ya tenemos planchaditas las piezas. Vamos a recortar. Vamos a empezar primero con el tejadito. Muy bien. Vamos a hacer una cosa que nos va a ayudar mucho, que es marcar con el rodillito lo que es el canto. Ya lo tenemos marcadito. Así sabemos exactamente la zona que tenemos delimitada. ¿Veis? Sería una cosita así. No nos podemos salir de aquí porque queda muy feo. Entonces nos venimos aquí. Le vamos a quitar el papel ya. Y lo vamos a colocar aquí. Todas estas marcas se van a ir, evidentemente. Luego lo tendremos que marcar para la hora de coserlo. Pero de momento nos ayudan un montón. Vamos a ponerlo aquí. Y ya tendríamos el tejadito de nieve. Vamos a ir a por el pinito. Ese sería el pinito. Vamos a ir a por la puerta, que iría un poquito más abajo, porque hay que dejar aquí un espacio para poner Noel. Entonces, creo que va a ser ahí. Ese es un poquito más abajo. Ahí más o menos, calculo yo que hay que quitarle un poquito aquí. Bueno, esta sería la puerta, que vamos a retirar ya el papelito para ir más sobre seguro. Vamos a quitar. Y ahí también. Vamos a hacer el regalito, que iría una cosita así. Bueno, ya tenemos un poquito bastante adelantado lo que son las proporciones. Vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser planchar el tejadito y vamos a pasarle un pespunte con hilo blanco o transparente. Y luego a continuación iremos poniendo todas las piezas, porque aquí digamos que el pinito va encima de... Lo podríamos poner así, pero no tiene sentido. Tiene sentido que el pino sobresalga de lo que es el tejadito. Es como un pino alto al costado de la casa. Entonces primero el tejadito, luego el pino y la puerta. Y por último el regalito. Entonces lo vamos a ir haciendo por partes. Bueno, ya tenemos pasados los pespuntes y ahora vamos a hacer aquí como unas crucecitas. Vamos a hacer los detalles de decoración. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es los detallitos de... Bueno, pues todos los detallitos de bordar y tal. Aquí vamos a hacerlo en verde, lo que son las marquitas del pino. He cogido un hilo verde que me gusta, puede ser de bordar o no tiene importancia. Ahora vamos a continuar con el detallito de aquí y el tirador de la puerta. En el caso de no tener los sellitos, simplemente lo escribiríamos con boli. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Haríamos así. Y lo haríamos a punto atrás, ¿vale? Pero bueno, yo como tengo los sellos, lo voy a hacer con los sellos. Noel, ahora cuando lo planchemos todas estas marquitas se van a ir. El siguiente paso, aquí falta una cosita que vamos a poner después, pero de momento no podemos continuar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a poner estas piezas encaradas y vamos a poner una lámina de guata del mismo tamaño que esta. Vamos a cortarla. Entonces lo hacemos de este modo. Encaramos las dos piezas y vamos a pasar un pespunte a la máquina con el patrón. Vamos a volver a dibujarlo ahora por este lado. De este modo.
Lo posicionamos aquí y marcamos. Muy bien, vamos a pasar un pespunte a la máquina y le vamos a dejar la aberturita. Pues yo pienso que donde menos se nos va a ver va a ser o aquí. Sí, yo pienso que aquí abajo. Vamos a hacer una aberturita de aquí hasta aquí. Nunca dejes la abertura en la esquina, porque conviene que queden igual de lado a lado. Siempre hacerla un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a pasar un pespuntito. Bueno, ya hemos pasado el pespuntito. Ahora es el momento de limpiar. Quitamos el exceso. Vamos a pulir un poquito más y vamos a quitar lo que es la guata. Muy bien, ahora piquete. Piquete. Muy bien, ahora le vamos a dar la vuelta por la aberturita. Es el momento de ir a plancharlo y acomodando toda la costura de fuera. Nos vamos a ir a la plancha un momentito, le damos un toquecito y volvemos. Ya lo tenemos preparadito. Vamos a cerrar la aberturita, esta que teníamos aquí atrás. Vamos a cerrarla puntada escondida. Bueno, pues ya lo tendríamos. Ahora vamos a hacer una cosita y vamos a poner aquí una corona. Entonces yo he cogido una anilla de llavero y la he cortado una tirita de tela en rayita y la vamos a enrollar. ¿Veis la coronita? Qué cosa más simple. Bueno, y además de eso, vamos a ponerle arriba un lacito. Después de haber puesto el lacito arriba, he visto que este de aquí no me gustaba, entonces lo vamos a hacer bordado. Vamos a pasar las hebras estas de aquí en negro y vamos a hacer bordado el lazo, porque se ve demasiado lazo en comparación con el de arriba, que ya es espléndido. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Es que después de estar montando todo lo que es la composición, había algo que no me cuadraba del todo. Rectificar es de sabios. Volvemos a hacer y ya está. Me gusta mucho más, queda más fino, más delicado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer lo que son las hojitas del libro para poner las agujitas, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer. Vamos a coger otra vez el patrón, el original, porque nosotros vamos a hacer las agujitas ahora. Lo que vamos a hacer, el patrón, lo vamos a reducir un poco, porque claro, no quiero que cuando cierre el libro se vea nada. Eso queda muy feo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Cogemos el fieltro, que lo tenemos por aquí, y vamos a ponerlas en blanco, claro, por supuesto, en el interior. Vamos a hacer dos hojitas, dos que luego tendremos como 4. Vamos a cortar. Lo podemos hacer también con el cúter, pero las formas curvas con el cúter controlas menos. Cuando saque el patrón os dejaré el patrón ya reducido a escala, ¿vale? Pero yo le estoy quitando como un margen pequeñito, pero repito, os lo dejaré perfectamente a escala el patrón del interior de las hojitas. Ya lo tenemos ajustadito a la medida. Ahora vamos a coger con una agujita aquí y otra agujita aquí para que no se nos mueva, y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí.
con hilo transparente. Transparente porque de este modo ni se va a ver por aquí ni se va a ver por aquí. Bueno, ya lo tendríamos, ya le hemos pasado el pespuntito, ¿veis? No se ve nada por aquí y por aquí no se aprecia apenas. Ahora vamos a hacer una lazadita aquí para poder atarlo, para que no se nos abra. Vamos a quitar esto ya. Entonces, como esto es una cinta, vamos a poner una cinta un poco más alta y la otra un poquito más bajo, de manera que queden justo en el centro, pero ¿veis? Así. Entonces, esta la vamos a poner de aquí para acá y esta la vamos a poner de aquí para acá. Vale, vamos primero a poner una aguja chiquitita, finita, para hacer una puntadita a la cinta por dentro, haciéndole una crucecita. Ahora veréis. Vamos a poner el hilo doble y vamos a coser esta de esta manera. Vamos a doblarla, a ver si puedo. Vamos a hacerlo desde aquí, dándole un pequeñito puntito y aquí otro puntito, dos puntitos. Ahora subimos para arriba la cinta porque yo lo que quiero es esconderla, ¿vale? Que no se vea nada. La subimos para arriba, la llevamos aquí a la esquina, el hilo. Y ahora sí. Vamos a hacer como una cruz, así. Y ahora salimos aquí y subimos arriba otra vez, así. Sería la cosa. Ahí está la crucecita. Hacemos el nudito y perdemos el hilo. Por aquí. Nos vamos al otro ladito. Vamos a cortarlo ya. Por aquí. Y este hay que ponerlo de aquí para arriba. O sea, de aquí para acá. Así de bonitos han quedado. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Además de darle me gusta a este vídeo si te ha gustado. Y déjanos un bonito comentario contándome qué os ha parecido los proyectos de hoy. Nos vemos en un nuevo vídeo el próximo jueves. ¡Hasta luego!